En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él acompañado de mucha gente. Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué llantos son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Pero él los echó afuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Qué hermoso evangelio, ¿verdad?, que nos habla, entre otras cosas, de la resurrección también de la carne. Pero como os he dicho, quisiera dedicar la catequesis, la meditación de hoy, a hablar de la figura del Papa. También porque últimamente hay una cierta confusión en torno a esto. Yo recuerdo hace años, tampoco tantos, con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, que no era raro encontrar personas que decían: el Papa, Juan Pablo II, Benedicto XVI, es malo. ¿Por qué? Porque pudiendo cambiar las cosas, no las quiere cambiar. Y lógicamente, esas cosas cambiantes o cambiables, cada uno tenía las suyas, la que fuera. Relaciones sexuales fuera del matrimonio, homosexualidad, lo que fuera, no solamente en el tema sexual. Es decir, vivimos en una mentalidad que nos contagia también en el aspecto religioso. Estamos acostumbrados a que llega un nuevo gobierno a nivel municipal o a nivel regional o nacional, y ese nuevo gobierno dice: hasta ahora esto se había hecho así, desde ahora esto se va a hacer de otra manera. Y al final terminamos por contagiarnos de esto y pensamos que si las cosas no cambian es por mala voluntad de aquel que supuestamente tiene el poder de cambiarlas. Como si el Papa fuera, no digo un presidente de la República o primer ministro, jefe de gobierno, un señor absoluto, un monarca de aquella época cuando no había ni parlamentos ni nada, ¿no? Decido y esto se hace porque lo digo yo. Bueno, y este concepto, esto que muchísimos piensan que es el Papa, esto es falso. Y lo primero que hay que decir, el Papa no es el dueño. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, en un sentido y en otro. El Papa no es el dueño del mensaje. ¿Qué es el Papa? Lo decimos con otro de los títulos que le damos, ¿no? Es vicario de Cristo. Vicario de Cristo, es decir, el representante de Cristo en la tierra. Santa Catalina de Siena, que vivió en una época muy difícil cuando el Papa estaba en la ciudad francesa de Aviñón, es decir, había tenido que huir de Roma por los problemas políticos y de orden público que había, y se había refugiado en el condado Benassén, que pertenecía entonces a la Santa Sede, en la ciudad de Aviñón.
Santa Catalina, igual que otros, quería que regresara a Roma, es el obispo de Roma. Y Santa Catalina, que luchó tanto por esto, después ella, la pobre, tuvo que ver que llegó a ver hasta 3 papas a la vez. Santa Catalina le llamaba al Papa el dulce Cristo en la tierra. Para nosotros, católicos, el Papa es una figura fundamental, al cual queremos, es decir, afecto, al cual respetamos y al cual obedecemos. Es una figura fundamental. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es el dulce Cristo en la tierra, utilizando una terminología de Santa Catalina, o el vicario de Cristo. Pero no es el dueño del mensaje. Las dos cosas, ojo, no es el dueño del mensaje, es el vicario de Cristo, no Cristo. Por lo tanto, el Papa, como no es el dueño, no puede hacer lo que quiere, es el representante. Imaginad un contrato. Uno de vosotros ha dado un poder notarial a alguien para que le represente. En ese poder notarial ha especificado: esta persona me representa a mí en este acto jurídico, económico, me representa a mí para que haga esto, esto y esto. En el poder notarial está perfectamente especificado qué es lo que puede hacer el representante. No puede hacer más, porque no es el titular, no es el dueño, es el representante. Y repito, esta idea, si la tenemos clara, nos va a quitar muchísima confusión de un lado y de otro. Respeto, cariño y obediencia. ¿A quién? Al vicario de Cristo, al representante de Cristo en la tierra, no al dueño, porque el dueño es Jesucristo. Y el Papa es el representante. Por eso cuando, repito, hace años me decían, el Papa es muy malo porque el Papa no quiere hacer esto, yo contestaba, primero, el Papa no es malo, segundo, el Papa no es que no quiera, que seguramente no quiere, pero es que no puede, porque no es el dueño. Él no puede hacer lo que quiere. Cuando uno ve en el Evangelio la base escriturística, bíblica del papado, entre otras cosas, aparte de las palabras del Señor, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a mí me gusta muchísimo ese triple interrogatorio que el Señor hace a Pedro después de la resurrección, cuando le pregunta. Recordad que Pedro le ha negado 3 veces, y 3 veces Jesús le pregunta. Parece inevitable unir el 3 con el 3. Pedro, ¿tú me amas? No le dice, Pedro, ¿estás dispuesto a trabajar, a evangelizar? ¿Tú me amas? Qué pregunta tan extraña. Y es que el Señor no quiere confiar una tarea tan importante, sino a aquel que tiene con él, con Jesús, una relación de afecto. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, contesta Pedro. Pastorea mis ovejas. Es decir, la misión del Papa va a ser cuidar, fijaros bien, no sus ovejas, sino las ovejas de Jesús. No le dice, pastorea tus ovejas, sino mis ovejas, mis ovejas. Nosotros, repito, insisto porque hay que decirlo, somos personas que amamos al Papa, que respetamos al Papa y que obedecemos al Papa, pero somos personas que seguimos a Jesús. Somos católicos, seguimos a Cristo. Cristo es el primero. Somos seguidores de Jesús. Ninguno de nosotros que amamos al Papa, insisto, que queremos al Papa, ninguno de nosotros ama más al Papa que a Cristo. Yo desde luego no. Primero Cristo. Primero Cristo. La misión del Papa, por lo tanto, históricamente va a ser la misión de que ese mensaje de Jesús se mantenga íntegro en la historia. Mantener íntegro el mensaje no significa tener el mensaje en conserva.
El mensaje tiene que mantenerse íntegro y a la vez hay que adaptarlo. No va a ser fácil. Mantener la fidelidad al mensaje y a la vez adaptarlo no es sencillo. Esa va a ser la tarea específica, delicadísima del Santo Padre. Os pongo un ejemplo. Si nosotros dijéramos hoy, no sé, alguien, de hecho hay alguien que lo dice dentro de la Iglesia, más de uno, que Jesucristo no resucitó, o que la Virgen María no es virgen, o que en la Eucaristía no está el Señor presente, si alguno tuviera, y la Iglesia existen estos, si alguno dijera eso y dijera, tenemos que presentar las cosas de otra manera y por lo tanto decir que en la Eucaristía hay un símbolo, que la Virgen María tuvo muchos hijos porque entonces la virginidad estaba valorada y hoy no, o que después de la muerte no hay nada. Bueno, un momento, esto no es presentar el mensaje de otra manera, esto es cambiar el mensaje. En cambio, si nosotros decimos, vamos a ver, la misa se ha hecho hasta ahora de espaldas a la gente, ahora vamos a hacerlo mirando al pueblo. Bueno, la misa se ha hecho hasta ahora en latín, ahora vamos a hacerlo en un idioma que la gente nos entienda mejor para que haya más participación. Bueno, esto, como sabéis, ha tenido también mucha polémica, ¿no? Pero esto entraba dentro de lo que se puede modificar. Es decir, el fondo jamás tiene que cambiar, nunca. Puede cambiar la forma, puede cambiar el lenguaje, puede cambiar la manera de expresarlo, pero claro, si cambiamos la forma y la manera de expresarlo de tal manera que en realidad lo que estamos cambiando es el fondo, entonces ¿qué estamos siendo? Traidores a Jesucristo. Yo os he dicho muchas veces que, y ya llevo unos cuantos años de cura, que siempre me hubiera gustado y he pedido que algunos sacerdotes fueran valientes y pusieran, no sé si en sus parroquias que no son de ellos, en otras, unos templos que alquilaran o que compraran, que pusieran iglesia de fulanito de tal. Porque cuando uno de vosotros, un católico, viene aquí, viene a una misa católica, cuando uno de vosotros lleva a su niño a una catequesis, le lleva a una catequesis católica. Cuando uno de vosotros lleva a su niño o a su adolescente o joven a un colegio católico, le lleva a un colegio católico. Si tú traes al niño a una parroquia católica o a un colegio católico y le están enseñando cosas que no son las que enseña la Iglesia, eso es una trampa. Eso es, aunque no sea en el ámbito sexual, eso es, de alguna manera, corrupción de menores. Sé valiente. Di, yo no comulgo con la doctrina de la Iglesia y por lo tanto yo fundo mi propia Iglesia. Sé valiente, adelante. Si hoy hay miles de iglesias, pues miles más una, la tuya, perfecto, pero que la gente sepa, que la gente no vaya engañada. No, yo voy a la iglesia de don fulanito, que no cree en la virginidad de María, que no cree en la resurrección, en lo que sea, que piensa que el matrimonio gay es un verdadero matrimonio, que piensa que los divorciados vueltos a casar pueden comulgar, que piensa que están muy bien las relaciones extramatrimoniales. Oye, lo que sea, sé valiente, funda tu iglesia. Pero la Iglesia católica es la Iglesia de Jesucristo. Y yo no soy el dueño del mensaje. Y si yo no estuviera de acuerdo con el mensaje de la Iglesia, tendría solo dos opciones. Solo dos opciones. O marcharme, o callarme mis propias opiniones y decir yo voy a enseñar aquello que enseña la Iglesia. Y si no soy capaz, me tengo que ir. Y esto, que vale para un cura, vale para un obispo, vale especialmente para el Papa. El Papa es aquel que tiene la misión histórica de que lo que ha recibido del Papa anterior, que a su vez lo recibió del Papa anterior, que lo recibió del Papa anterior, y así nos remontamos hasta San Pedro, lo que él ha recibido en esos 5 años, 10 años, 20 y tantos años, en el caso extraordinario de San Juan Pablo II, yo he recibido esto y lo transmito.
Lo dice San Pablo, que no fue papa, pero sí apóstol. Lo que he recibido, dice San Pablo, a mi vez os lo transmití. No toco nada. Lo que he recibido os lo transmití. Yo no toco nada, ni añado ni quito. Y fijaros que San Pablo sí que hizo cambios en la forma. Por ejemplo, no obligó a que tuviéramos que comer las cosas que podían comer los judíos y no comer las que no pudieran comer los judíos, por ejemplo, ¿verdad? Abrió la puerta a los no judíos. Pero lo esencial es lo mismo. Cambiemos lo que no es esencial para adaptarlo a los tiempos, pero lo esencial tiene que permanecer, si no, ya no es la Iglesia de Cristo. Os pongo algunos ejemplos. Hay que saber algo de historia. La historia es una gran maestra. A veces nos parece que nuestra época es, pues seguramente en otras épocas de la historia las cosas han sido peores. Nunca ha habido un papa en 2000 años que haya sido hereje. Nunca en 2000 años. En el papado ha habido grandes santos, mártires y pecadores. Los típicos que se hablan siempre, ¿verdad? Los Borgia. Bueno, oye, que también había otros que no eran españoles, pero estos, en fin, eran españoles y los sacan mucho en las películas. Bueno, pero siempre fueron fieles al mensaje y transmitieron íntegro el mensaje. ¿Qué dice Jesús? Habla ciertamente de los sacerdotes judíos. Puede aplicar perfectamente a los sacerdotes, obispos o papas católicos. Haced lo que dicen, no hagáis lo que hacen, cuando lo que hacen está mal hecho, lógicamente. Es decir, lo esencial del Papa no es lo que hace. Insisto, ha habido grandes santos en el papado. San Juan Pablo II, lo tenemos todos en la memoria, es el santo que todos hemos conocido. Ha habido grandes santos en el papado, mártires, pero lo esencial del Papa no es su santidad personal, que como yo, como cada uno, tiene que intentar tenerla. Lo esencial del Papa es que transmita el mensaje, que no caiga en la herejía, que adapte la forma sin traicionar jamás el fondo. Y siempre, en cualquier momento de la historia, el Papa de turno se ha encontrado con dificultades. Por ejemplo, esta semana, en México y en Estados Unidos, los respectivos tribunales supremos, Corte Suprema se llama en un sitio, Tribunal Supremo en otro, han aprobado que el matrimonio, o la unión, mejor dicho, entre dos personas del mismo sexo, hombres o mujeres, es verdadero matrimonio. Más aún, han declarado que es un derecho. Esto abre unas incógnitas. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar y tampoco hay que ponerse a asustarse antes de tiempo, pero ya se está hablando de qué puede ocurrir. ¿Qué puede ocurrir si una pareja gay va a una parroquia en Estados Unidos y dice yo quiero casarme aquí? Y el sacerdote católico dice lo siento, no puedo, puede ir a la cárcel. No lo sabemos, pero puede ser. ¿Qué puede ocurrir si te piden, en México por ejemplo, que quieren usar el templo para hacer una boda gay? No el cura católico, pero sí el templo, porque sabéis que en México la mayoría de los templos son propiedad del Estado, porque hubo aquella desamortización. Realmente México, que es un país muy católico, pues ha vivido bajo la masonería durante mucho tiempo y solo recientemente ha tenido relaciones con la Santa Sede y por tanto solo las últimas iglesias construidas son propiedad de la Iglesia. Es decir, esa iglesia es propiedad del Estado, esa iglesia por lo tanto puede ser que digan yo aquí quiero hacer esto. ¿Qué va a pasar? Vivimos en una situación de incógnita. Os he puesto otros ejemplos, valen de otros temas en otros sitios. Venezuela, ¿cómo está la situación? La opresión sobre la Iglesia es tremenda. Esta semana también este señor que se llama presidente de allí, un tal Maduro,
dice que la Iglesia no está luchando a favor de la beatificación de no sé quién. Bueno, un médico que debe ser muy popular, pero y la Iglesia dice esto no es verdad, y el auxiliar de Caracas es el postulador de la beatificación. Es decir, los ataques a la Iglesia son permanentes, en un sitio por una cosa, en otro sitio por otra. ¿Quién garantiza que esos obispos amenazados, perseguidos incluso físicamente, o esos sacerdotes, quién garantiza que en este país la Iglesia no diga, pues mira, yo no quiero líos, no quiero que me fusilen, que me metan en la cárcel, esto es así, ya está. Y en el otro país esto es de otra manera, y en el otro país esto es de otra manera. ¿Quién lo garantiza? El Papa. Esto ahora, siempre, el poder político, en cada momento de la historia y en cada país, siempre ha intentado dominar a la religión. Es probable que en una época de la historia también la religión haya intentado dominar al poder político, Ahí está una época concreta de la Edad Media. Pero siempre el poder político ha intentado dominar a la religión, también hoy. Y siempre el Papa ha sido aquel que ha mantenido firme el mensaje para todos. Yo soy católico español y puedo celebrar la misa con el permiso respectivo en cualquier país del mundo, y yo tengo que celebrar la misma liturgia, tengo que enseñar el mismo dogma y tengo que enseñar la misma moral. Cojo un avión y me desplazo miles de kilómetros en 10 horas. Estoy en otra cultura, estoy en otro idioma, soy católico. ¿Cómo es posible esto con tantas presiones que sufren por el Papa? La figura del Papa es fundamental, la figura del Papa es extraordinaria. Por eso la quiso Jesucristo, porque sabía que su Iglesia iba a estar sometida a infinidad de presiones y que solo alguien que tuviera la última palabra, la palabra decisiva, evitaría que esta Iglesia se disgregara en iglesias locales, nacionales, más o menos caprichosas, más o menos sometidas al poder de los que mandan. Recemos por el Papa. Lo necesita, como cada uno de nosotros lo necesita. Este Papa, Papa Francisco, un hombre humilde, que empezó su pontificado allí, asomándose al balcón de San Pedro y pidiendo nuestras oraciones. Recemos por el Santo Padre. Tiene una misión difícil. Benedicto XVI también la tuvo difícil, Y Juan Pablo II, no lo hemos olvidado, cuánto le atacaron, cuánto pidieron su dimisión. Es decir, en cada momento de la historia el papado es el sitio, la institución, la persona a la que más atacan los enemigos de la Iglesia. Recemos por el Santo Padre, pero no le pidamos al Papa lo que no podemos ni debemos pedirle. No es el dueño del mensaje, es el vicario de Cristo. Recemos por el Papa para que siempre sea fiel a lo que recibió, es decir, a lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. De pie, por favor.